hermosas, ¿cómo están? Me da un inmenso gusto volver a estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, este podcast que se llama Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y pues estoy, como todas las ocasiones en que me siento en este micrófono, muy feliz del invitado que tenemos el día de hoy. Diría mi abuela, en paz descanse, este jovencito es un dechado de virtudes, hubiera dicho. He tenido la fortuna de toparme con él, estando en este camino de buscar personas que agreguen un inmenso valor a tu vida, a la mía, y que el contenido de su vida y todo lo que aportan, su propuesta, sea de gran valor para ti. Así que el día de hoy quiero presentarte, que ya lo estás viendo aquí, a Julio César Dovalina. Y como te decía, me lo topé en este camino de conocer gente que tuviera que ver con el tema de las discapacidades y de los niños especiales. Como sabes, yo tengo una hija que tiene síndrome de Down, que tiene 10 años, y motivada por toda esta situación, me he dado la tarea de conocer, entrevistar y compartirte historias de vida que te sumen, que te hagan darte cuenta que este caminar, si es que tienes algún pariente, algún conocido, o tú mismo tienes un hijo con alguna discapacidad, te des cuenta que real y verdaderamente este es un regalo. Es la posibilidad de convertirte en muchas cosas que jamás pensaste posibles y de convertirte en el compañero o compañera de vida de un alma que sin duda alguna ha venido a esta tierra a modificar cosas. Entonces, voy a hablarte un poco de Julio César Dovalina. Julio es fotógrafo, documentalista, filántropo, y voy a leerte un poco de todo lo que tiene él en su haber. Él es fundador de Peace Together, es creador de un proyecto maravilloso que quiero que nos cuente a detalle, que se llama The Martian Project, de Krav Maga, que es una técnica de defensa personal que ha aplicado para gente con discapacidad. También me va a encantar que nos cuente sobre esto, de Daunte y de Proyecto Cristal. Ha sido ganador del Águila Azteca, del Creators Award. Es doctor honoris causa por el Senado de la República y el Colegio Internacional de Profesionistas. Es profesor de teatro, de fotografía en la Escuela para Jóvenes con Discapacidad Pavarur e impartiendo terapias de estimulación musical. Y lo más importante de todo es que es papá de Dante, un chiquito que tiene síndrome de Down, que tiene, si mal no recuerdo, Julio, 4 años. O alrededor Sí, de es 4 años. correcto. Muy bien, pues te Justo doy, en Julio. junio cumplió 4 años. En junio apenas, chiquitín. Pues te doy la más cordial y calurosa bienvenida a este espacio que espero que mucha gente pueda aprovechar, conocerte, conocer lo que haces y bueno, además de tener un contacto importantísimo para estimulación de sus hijos en la Ciudad de México, pues vas a contarnos de dónde y hacia dónde vamos con todo esto. Muy bienvenido. No, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor para mí estar aquí en tu programa. Me encanta poder compartir siempre como nuestra historia de vida, mía y de mi esposa con Dante. Creo que es una historia también un poquito particular y muy especial. Y también sobre todo en mi caso, ¿no? Porque, bueno, yo a todo el mundo le digo que decreté a Dante. O sea, desde los 20 años, yo siempre decía que iba a ser papá a los 35 años y que iba a ser papá a los 35 años. Y pues se dio, fui papá a los 35 años, no fui papá antes, ¿no? Por razones, no sé, diosidades o como quieras llamarlo. Pero además durante el camino, yo siempre soñaba y yo me he dedicado a viajar con la parte de documental. Hacemos documentales en zonas de desastre y conflicto y he estado en lugares como Haití y en diferentes lugares.
y de repente tenía un sueño recurrente de que estaba en ese tipo de lugares con un chico, con un joven como de 15 años con síndrome de Down. Yo lo atribuía a que ya también llevo más de 15 años dando esporádicamente talleres y cursos de teatro, fotografía y estimulación musical a chicos con síndrome de Down. Entonces yo lo relacionaba así como a un alumno, ¿no? Esto parece ser como uno de mis alumnos, ¿no? De tanto contacto que tengo con ellos. Y bueno, cuando nos embarazamos de Dante, yo siempre le decía a mi esposa, nuestro hijo va a ser diferente, nuestro hijo no va a ir a una escuela regular, yo un poquito, o va a ir a una escuela diferente, pero yo un poquito por estar en contra de la educación tradicional. Entonces a mí no me gusta la educación tradicional, entonces yo diría de que mi hijo, papá, hay una escuela de, es más, si quiere desde la entrada a ser artista, futbolista, lo que sea, enfocarlo desde el principio, ¿no? No obligarlo a diferente tipo de cosas, ¿no? O sea, sí darle las herramientas, pues sí que estudie a lo mejor y todo, pero yo siempre buscaba una educación diferente. Y bueno, Dios nos manda a Dante, que cumplía como todo este tipo de señales, ¿no? Nace cuando yo tengo 35 años, tiene síndrome de Down como mi sueño recurrente, y bueno, por las condiciones de Dante, todavía más estoy seguro de llevarlo a un tipo de educación diferente a la tradicional. Claro. Y entonces creaste toda una serie de cosas en torno a esto a partir de Dante o desde antes tú ya tenías en tu cabeza todo este tipo de actividades que haces. Pues te cuento, ya tenía algunas actividades, de hecho, pues, digo, convivía mucho con chicos con discapacidad intelectual, sobre todo autismo y síndrome de Down, pero sí, evidentemente Dante potenció todas estas nuevas actividades o nuevos proyectos que empezamos a realizar. De hecho, bueno, Dante apenas había nacido y ya se habían hecho muchas cosas, incluso a su nombre, él sin darse cuenta Sin saberlo. de todo lo que estaba provocando, ¿no? Porque, bueno, como maestro siempre lo he dicho, como maestro buscas dejar lo mejor de ti en tus alumnos, pero creo que como papá, más que buscar nada más dejar lo mejor de ti, buscas dejarles un mundo mejor. Y entonces, Claro. a raíz de que nace Dante, evidentemente cambia todo el mundo de la discapacidad y el síndrome de Down a mi alrededor, incluso la manera de entenderlo, ¿no? Porque también como maestro, aunque platicaba con algunas mamás y tenía algunos alumnos que eran como amigos y todo, pues mi chamba mucho era ir a clases y como después de mi clase tenían otra clase, entonces yo me retiraba o ya no había tanta convivencia. Entonces había muchas cosas que sí sabía, evidentemente, del síndrome de Down, pero bueno, también había muchas cosas que desconocía. De hecho, yo me di cuenta cuando nace Dante que tenía síndrome de Down. Desde que saca la cabecita, estaba grabando el parto, y desde que saca la cabecita me di cuenta que tenía síndrome de Down. Y fue algo como muy chistoso, yo lo cuento muy curioso, porque el pediatra se tardó casi media hora en decirme que tenía síndrome de Down y me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas. Y yo lo primero que pensé, bueno, tengo una fundación para niños, trabajo mucho con niños, me encanta trabajar con niños, a mi esposa también. Entonces yo lo primero que pensé fue, wow, voy a tener más tiempo para estar con él. Ese fue como mi primer pensamiento cuando vi la cabecita. El médico, te digo, me decía cosas, hasta que en un momento agarra y me dice, oye, es que mira, tu hijo tiene ciertas características, tiene los ojos como más rasgaditos. Entonces, como yo ya sabía que iba, me pongo muy serio y le digo, ¿es chino? Si es chino, no lo quiero, regréselo. Entonces el médico se saca de onda y se me queda viendo y le digo, tiene síndrome de Down, no pasa nada, no se preocupe. Y luego a mi esposa le pusieron anestesia completa porque no le hizo la raquia. Entonces, evidentemente, pues, su Mm, recuperación fue un poquito más tardada y se quedó un rato más descansando. Entonces, yo subo a la habitación y de repente sí, se sube el ginecólogo, que es el que la operó, y igual lo primero que me dice es, qué mala suerte, qué mala suerte. Y yo, sí, qué mala suerte, ¿qué? Es que no nos dimos cuenta, qué mala suerte. Entonces, bueno, yo entiendo que era un médico ya como de 70 y tantos años, de la vieja guardia, súper reconocido. Hicimos incluso ultrasonidos 4D y nunca salió el síndrome de Down en el ultrasonido. Entonces, yo entendí ahí que le seguí la corriente un poquito porque entendí que era la frustración de él como médico de no haberse dado cuenta y que claro. también cuando vio que yo no reaccioné de ninguna manera extraña y me dice, bueno, ¿y cómo estás? Y yo bien. Me dice, ¿y tu esposa cómo está? ¿Cómo la voy a tomar? Y le digo, igual o mejor que yo, ¿eh? Sin ningún problema. Entonces también estaba como sorprendido. Y después me pide una disculpa y me dice, es que yo he vivido historias muy fuertes, incluso de esposos golpeando a la esposa en el quirófano, aquí enterándose que el bebé nació con síndrome de Down, abuelos diciendo que lo tiren a la basura y así como experiencias muy fuertes que nos empezó a No. contar. Entonces, bueno, ya entendimos un poco esa parte como
pues, de la frustración del médico, ¿no? Y bueno, también atrás, pues ya veníamos como planteando algunos proyectos para justo para la comunidad del síndrome de Down. Pero bueno, creo que Dante potenció todos estos proyectos, pero además hizo que se realizaran de una manera rapidísima, porque se nos ocurrió la Escuela de Defensa Personal. Yo pertenezco al Consejo Internacional de Derechos Humanos y en algún momento estuve trabajando mucho la parte de abuso sexual infantil. Y bueno, sabemos que el mayor índice de personas abusadas son chicos con discapacidad. Entonces también a raíz un poquito de eso dije, pues, ¿por qué no darles unas herramientas de defensa? Y pues conozco a Mauro, que Mauro es mi maestro de defensa personal, de Krav Maga, pero además de toda la trayectoria que tiene en la defensa personal, Mauro ha trabajado con chicos con discapacidad, con chicos en situación de calle, crearon una fundación, entonces hicimos como una unión muy padre y a las 2 semanas de ocurrirse Krav Maga ya estábamos implementándolo, ya teníamos alumnos, ya nos habían hecho notas en la televisión y así poco a poco fueron surgiendo todos los proyectos. The Martian Project es un proyecto que yo ya venía trabajando con la estimulación musical, pero a raíz de Dante se crea como esta idea del marciano y ya de todo el know-how que lleva The Martian Project, que no solo es estimulación musical, sino también tenemos el club de los marcianitos y esto que ya te explicaré un Y poco el más marciano adelante. es un personaje, ¿no? Que tú creaste, Sí, que viste, que es como, te pones como una máscara de ah, lucha libre, ¿no? sí, haz de cuenta que, bueno, lo del luchador conectó pues siempre he querido como los superhéroes y los personajes enmascarados. En el 2010 yo tuve la oportunidad de irme a Haití con el terremoto y estuve trabajando mucho tiempo allá en Haití, sobre todo con chicos que quedaron huérfanos a raíz del terremoto. Y allá nace el concepto de Proyecto Cristal. Digo, yo creo en todo, creo en ovnis, creo en hadas, creo en todo. Y creo mucho en los niños índigo, en los niños cristales, los niños azules. Y entonces un poquito por esta parte de que me encanta trabajar los niños y los niños cristal, en el 2010 que nace Proyecto Cristal y regresando a México, de Haití, me encuentro con un grupo de luchadores que tienen un concepto muy padre para niños y se llaman los campeones de la fantasía y nos asociamos. Entonces, uno de los líderes de los campeones de la fantasía era Super Muñeco, bueno, eran Super Muñeco y Super Pinocho, que en los 90 fueron dos luchadores súper famosos y los primeros que se atrevieron a ponerse como máscara de payaso y de muñeco, que en su momento fueron como muy criticados. Y con ellos el deal que fue es así de, pues sí, nos sumamos contigo y muy padre y vamos, pero vas a venir a entrenar y te vas a crear un personaje y vas a luchar también con nosotros. Entonces creé el personaje enmascarado de Proyecto Cristal y bueno, me fui a entrenar lucha libre, hicimos algunas luchas, estuvo como muy padre, pero cuando nace Dante, justo yo consigo, hay un tambor que se llama Handrum, que con ese tambor, esa nace en Suiza, tiene unos sonidos como muy padres, parece ovni. Increíble, Nace en increíble. el 2012, es relativamente nuevo y era bien difícil conseguirlo, además de Okay. carísimo. Entonces yo tuve la oportunidad de conseguirlo hasta que nace Dante, después de buscarlo muchísimo tiempo y después de trabajar con videos de ese tambor con algunos de los chicos con los que trabajo. Y bueno, a raíz de que consigo ese tambor que parece ovni y este rollo de los luchadores, me creó el personaje del marciano, ¿no? Diferente a Proyecto Cristal. Entonces, Proyecto Cristal es un personaje que trabaja sobre todo con chicos con enfermedades terminales en situación de calle. Y el marciano es otro personaje, el personaje que tengo que trabaja con chicos con discapacidad intelectual, sobre todo. Y pues por esta parte de que a los niños les encantan los superhéroes, entonces por eso la máscara. También la máscara es como la analogía de la discapacidad para mí. ¿Qué pasa cuando me pongo la máscara? Si yo llego a un lugar con la máscara, todo el mundo voltea a verme y sacado de onda, así como cuando llega a lo mejor un niño con síndrome de Down o un niño con un autismo muy severo que se le nota, porque hay chicos que, pues de entrada, es que no se les nota, ¿no? El autismo es como diferente. Yo digo que la ventaja del síndrome de Down es esa, ¿no? Como se les nota desde que nacen, podemos actuar de manera inmediata. El autismo a lo mejor cuesta mucho más trabajo, pero es como esta analogía, ¿no? De que llego y la gente se me queda viendo así como sacada de onda. A veces me han invitado a dar conferencias a escuelas y ya llego con el personaje. Entonces llego al salón donde ya están todos los maestros, igual todos los maestros sacados de onda, ¿no? Y también la máscara me quita un 70% de visión. Entonces también a mí me mete también este mundo de la discapacidad visual, porque sí he aprendido a ser cuidadoso, a no chocar, a tocar el tambor, pues casi con los ojos cerrados, porque no veo mucho, a desenvolverme. Entonces,
un poquito es este juego del marciano, porque la mayoría de instrumentos o los instrumentos principales que utilizo parecen ovnis, por eso le puse The Martian Project, y también por este rollo del Club de los Marcianitos, ¿no? Que creamos alrededor de The Martian Project, el Club de los Marcianitos, que lo que estamos haciendo en el Club de los Marcianitos es integrar a chicos que aunque no estén en la escuela, porque ahorita está solo en México, tratamos de hacer la franquicia, estamos ahí, ya ganamos ahí por ahí 2 premios para ver si logramos eso. Pero la idea es, por ejemplo, que tú desde Querétaro o desde donde estés puedas afiliarte al Club de los Marcianitos, recibas tu credencial, recibas tu marcianito de peluche, hagas actividades que el marciano va dejando en video. Y la otra cosa como muy padre que hicimos con una prueba de cuenta, el marciano va a reforestar y van todos los marcianitos a reforestar con el marciano. Entonces, ha sido un impacto también para la gente cuando ve que los chicos con discapacidad son los que están haciendo estas acciones sociales que tal vez las deberíamos de hacer los que no tenemos discapacidad, ¿no? Por supuesto. Qué impresión. Oye, bueno, tengo 2 preguntas. La primera es, en tu experiencia, en todo este tema de estimular musicalmente a los niños con discapacidad, ¿qué cambios importantes tú ves en los chavos cuando se sueltan y cuando empiezan a sacar un poco de su genialidad y su creatividad a través de la música? ¿Qué cambios importantes has visto en los chavos, sobre todo en los Down? ¿Me puedes contar eso? Pues mira, para empezar, lo que siento que la estimulación musical debería ser para todos y debería Claro. ser para todos desde la panza, ¿no? Ni siquiera desde que nacemos, desde antes de nacer. Y entonces te aportan muchísimas cosas. De entrada sabemos que hay sonidos que estimulan de manera positiva las neuronas, ¿no? Que te hacen trabajar más y que te estimulan de manera como muy positiva. Por otra parte, por ejemplo, ¿qué trabajamos con ellos? En la parte de la postura. ¿Por qué? Porque a la hora de tocar el tambor, tenemos cierta postura, que sobre todo en caso de los chicos con síndrome de Down, como hablas, como preguntas, pues ves que tienen bajo tono muscular, les cuesta mucho trabajo sentarse, les cuesta mucho más trabajo el cuellito, tienen que tener más estimulación física. Luego trabajamos la parte fina y la parte gruesa, porque pinza fina y pinza gruesa, porque los ponemos a tocar con baquetas. Entonces, desde cómo agarran las baquetas, desde los movimientos. Ahí también estamos trabajando parte motriz y de coordinación, de 1, 2, de mueve. Hacemos ruido, luego hacemos sonido, luego intentamos hacer música, hacemos improvisación. Luego hay otra parte muy padre de la memoria que trabajamos, porque haz de cuenta que yo me pongo de espaldas a ellos con el tambor y yo me pongo a tocar ciertas notas. Y entonces ellos de puro oído tienen que repetir las notas que yo estoy tocando. Entonces, he habido un trabajo como muy padre de soltura. Por ejemplo, con esta Dara, tengo una chica con autismo y que tiene sobredotación, es una chica de 8 años. Sobredotación, ¿qué eso qué quiere decir? Tiene un IQ más grande que el de Einstein. Los chicos sobredotados son los que tienen una inteligencia superior o desarrollan más su cerebro. Esta Dara tiene un IQ más grande que Einstein y Stephen Hawking. De hecho, ahorita tiene 8 años, está estudiando 2 ingenierías. Ella quiere ser astronauta Es la que me pues contaste. sí, y entonces, por ejemplo, ella por el autismo y por todo esto, no soportaba los sonidos y no soportaba y no se dejaba tocar. No podía estar pegada o seguir a las personas, como por ejemplo a su mamá, pero no que tuviera el contacto físico de un abrazo y eso. Y a través como de este trabajo y la música, pues ella se deja tocar, soporta los sonidos incluso muy agudos, y pues sí, ves la manera en cómo se mueven, en cómo caminan, también se sienten como más seguros. Otra cosa muy padre es que sí tenemos como las terapias personalizadas, pero también tenemos como la escuela inclusiva, donde están chicos con y sin discapacidad haciendo música y tocando esto, como toda esta parte del proyecto marciano, ¿no? O sea, el proyecto marciano se divide en 3. Empezó como terapias personalizadas 1 a 1, pero después creció como a la escuela donde ya no es tanto terapias, como más jugar y más aprender, donde se integran con chicos que no tienen discapacidad, con chicos regulares, como se les dice, aunque bueno, todos tenemos diferentes discapacidades Claro. dentro de lo que es en sí la discapacidad. Pero, y la tercera parte del proyecto marciano es justamente esta parte del Club de los Marcianitos. Qué hermoso. Y fíjate que te pregunté eso en particular porque yo en lo personal, yo me tardé muchos años en tener hijos,
8, bueno, 9 de que me casé, y estudié todo lo que te puedas imaginar sobre cómo ser la mamá perfecta, ¿no? Me encantaba leer, me encanta estudiar, y leí todos los libros sobre cómo estimular a un bebé, y como decías, desde la panza de la mamá, ¿no? Y así lo hice. Con mis 3 hijas, yo tengo 2 hijas de 18 y 16 y Lucía de 10. Y con Lucía también implementé todo mi conocimiento comprobado con las 2 hijas anteriores, desde bebecitas ponerles Mozart y Baby Einstein y ritmos y todo esto que hice yo. Y comprobado, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, de forma que puede parecer innata, ¿no? Tienen muchísima habilidad musical, de ritmo, matemática, por ende, ¿no? Porque pues la música toda es matemática, en toda la partición de los ritmos y los tiempos. Y en Lucía, en particular, te he contado y te compartía cuando platicamos que es una niña que desde los 4 años le tenían en su escuela, por ejemplo, una batería y le enseñaron a tocar batería y tocaba con un ritmo impresionante, ¿no? Y, y ama todos los instrumentos. Yo toco la guitarra y durante todo el tiempo que estuve embarazada, yo tocaba la guitarra recargada en la panza, ¿no? Entonces, ella ama la guitarra, es perfectamente entonada, pero sobre todo tiene muchas habilidades sociales y muchas habilidades rítmicas y de aprendizaje de muchas otras cosas gracias a la música. Entonces me encanta que lo cuentes así con todo el fundamento, porque yo fue como una teoría que seguí mía, no mía, digo, obviamente lo leí en muchas partes, pero lo puse en práctica y hoy a la luz del tiempo puedo comprobarle a la gente que tu hijo empiece a hacer sinapsis y conexiones neuronales desde chico a través de la música, le abre un panorama impresionante, ¿no? Y Incluso la qué música, increíble que te dediques a eso. sí, Uh-huh. incluso la música también es curativa y demostrada y comprobable. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con cuencos y yo con la persona que empecé a estudiar cuencos, que es un Tibetanos, de los ajá, de... ajá, Okay. de cuarzo y de metal y todo. Y fue bien chistoso porque cuando empiezo a estudiar con esta persona que me enseñó a utilizar con los cuencos, resulta que él ya tiene certificado por la SEP, esta parte de musicoterapia con cuencos, de que ya está avalado algo como tan difícil. Pero aparte me contaba la historia del hospital, de un hospital en Houston, de los más reconocidos. Dice que allá en Houston utilizan, pues ahí sí hay mucha banda gigante de cuenqueros que lo utilizan para parte de curación y que los cuenqueros querían meterlo a los hospitales para los pacientes enfermos. Y en los hospitales al principio lo rechazaban. Y entonces lo que decidieron fueron juntarse varios, ir al hospital y decirles, te vamos a pagar los estudios de las personas con cáncer y de las personas con tal y de las personas con diferentes enfermedades, pero queremos que les hagas el estudio con cuencos y que les hagas el estudio sin cuencos y que les hagas el mismo estudio mientras les tocamos los cuencos. Y en el hospital se dieron cuenta de la manera tan impresionante que cambiaba todo y que transformaba cuando les hacían esto con cuencos, que incluso ahora en varios hospitales de Estados Unidos ya tienen los cuencos dentro del hospital para ayudar a curar a los pacientes. Wow. No, sí es que la música es la vida. La vida y resuena en todas las células del cuerpo, bueno, sin duda, y los cuencos, claro, nunca, no sabía yo de esto, fíjate, qué interesante, qué súper, súper interesante. Y también te quería yo preguntar, obviamente, cuando yo comparto este tema acerca del síndrome de Down, siempre digo, no es lo mismo tener empatía por las distintas capacidades o ser una persona comprensiva, compasiva, ¿no? Porque la hay mucha en el mundo, a tener en tus manos una persona con discapacidad. O sea, no es lo mismo verlo de cuando en cuando, como decías, ¿no? Cuando vas a las clases y ves a los chavos un ratito y pues vas conociendo sus personalidades, a tener en tus manos la responsabilidad de sacar avante una persona que pues la intención es que se vuelva un ser independiente, ¿no? Un ser
que logre hacer realidad sus sueños y que tú eres el instrumento y la vía para que él logre todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido para ti la experiencia con Dante, ¿no? O sea, ¿cómo te modificó tu pensamiento, tu percepción respecto de la discapacidad del realmente tener en tus manos un hijo con Down? Pues no tanto, no tanto en el sentido de que, bueno, a Dante lo seguimos viendo como cualquier, desde que nació prácticamente, creo que el Down no existe de repente en nuestra casa. Creo que tuvimos suerte, no porque seamos los mejores papás y todo, pero, por ejemplo, mi esposa trabaja en el Colegio Regina. Ella, en el Colegio Regina, tiene un programa buenísimo de inclusión. Mi esposa ya estaba también muy cercana a estos temas, además de que le encanta, desde antes de Dante igual, los temas de discapacidad o trastornos y todo esto. Entonces, cuando nace Dante, el síndrome de Down no nos afectó. O sea, con el síndrome de Down no tuvimos problema alguno nosotros en lo particular. Lo que sí nos preocupaba al principio era justo todas las enfermedades que sabíamos que traía el síndrome de Down, ¿no? Entonces, más bien que afortunadamente por medio de mi papá, que es médico, conocimos a la doctora Carla, que la doctora Carla es la número uno, es la pediatra número uno del síndrome de Down en México. Caímos en muy buenas manos. Entonces, pues desde el principio empezamos a llevar a Dante pues con los mejores especialistas. Afortunadamente, la autora nos empezó a recomendar algunos terapeutas, porque evidentemente no sabes que necesitan terapias desde el principio, ¿no? Prácticamente desde que nacen, como cierto tipo de terapias y todo. Entonces, conforme fuimos descubriendo eso y conforme íbamos haciéndole estudios, y afortunadamente salía muy sano. De hecho, Dante creció un poco alto y creció pesadito. Creció nació dentro de los rangos de los niños regulares, ¿no? Cuando por lo general los niños con síndrome de Down nacen mucho más flaquitos, nacen mucho más chiquitos. Le dieron 9,9 a Dante cuando nació, y nació dentro de lo que cabe muy sano. Entonces cada estudio que le hacíamos más bien era una palomita y irnos quitando como un peso de encima de esta parte de salud. Evidentemente si modificas algunas cosas, modificas como para llevarlo a las terapias, tratas de darle lo mejor, pero por ejemplo a nosotros nunca nos ha afectado esta parte de mucha frustración a veces de los papás, de que es que ya tiene 2 años y no camina, o es que ¿por qué no hace esto? Y otro niño sí. Nosotros siempre hemos dejado avanzar a Dante a su ritmo. Claro, le damos las herramientas, ¿no? O sea, le damos las herramientas para que camine, pero a mí no nos preocupaba si caminaba al año o si caminaba a los 2 años. Y más porque sabíamos que le estábamos dando las herramientas. También yo creo que si lo hubiéramos dejado y bueno, haz lo que quieras y a tu ritmo y no lo hubiéramos ocupado, no nos hubiéramos ocupado en eso, pues a lo mejor ahí sí preocuparnos, ¿no? Pero siempre le hemos dado las herramientas. Por ejemplo, ahorita Dante tiene 4 años, sigue sin hablar, dice muchas palabras. O por ejemplo, los colores, se sabe todos los colores, te los puede poner, le das un color y te lo pone donde está el mismo color, o le dices tráeme el rojo y va por el rojo, pero él no dice las consonantes, dice muy pocas consonantes. Por ejemplo, sí dice papá, pero si tú le pones, dice di rojo, él dice oh. Dice di naranja, a. Entonces, pero digo, tiene un estímulo, ha sido, creo que llevado bien. Creo que le hemos dado como las herramientas con las diferentes terapias que necesita, aunque a veces también no hay que saturarlos de terapia. No, Creo que también definitivamente. hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos ser. Y tampoco nos hemos preocupado, como a veces escucho como muchos papás, esta parte como del futuro, ¿no? De que muchas veces que me preocupa mucho qué va a pasar a futuro. Te platico Wow. un poco, tanto Angie, mi esposa y yo, tenemos una familia gigante los dos. Tenemos una familia súper unida, una familia súper empática. En 4 años no hemos sufrido discriminación de nadie, no hemos sufrido rechazo de nadie, como muchas historias que te podría contar, incluso de mismas familias. Incluso han nacido niños más chiquitos que Dante o sobrinos más grandes, y creo que Dante desde el principio se ganó a toda la familia y ha sido como el súper consentido. Nunca nos dijeron pobrecito por ni familias, y ni siquiera por los amigos. Incluso en esa época, cuando nació Dante, yo estaba trabajando en una empresa con muchos españoles, y por ejemplo, por parte de ellos fue al contrario. Cuando les conté, pues nació mi bebé, nació con síndrome de Down. Entonces, yo tengo un primo, yo tengo un amigo. España es uno de los países con más síndrome de Down. Y Claro. entonces todos, sí, yo tengo tal y yo tengo tal. De repente se nos acercaban muchos papás, a mí muchas mamás, ¿no? Por lo que trabajo como con esta frustración de que, es que para donde salgo, todo el mundo se le queda viendo a mi hijo. Y yo, pero no te lo tomes personal. Yo creo que la gente ve a tu hijo es el reflejo de cómo tú lo ves. Y creo que el Claro. reflejo de cómo vemos nosotros como familia Dante, lo hemos dado hacia afuera,
porque incluso había escuchado a mamás de esto de la primera fiesta que llevan al hijo y que los niños, y nosotros en las primeras fiestas no hemos tenido ningún problema, ninguna preocupación. Te digo, cuando a mí me dicen las mamás de que es que a mi hijo lo ven diferente, yo les digo, pero no te preocupes. Si tú vas al súper y ves un niño negrito, volteas a verlo. Si hay un niño con ojos azules, volteas a verlo. Si hay un niño pelirrojo, volteas a verlo. Si hay un niño con síndrome de Down, volteas a verlo. Pero no Claro, porque lo discrimines, sino porque no te estás llama la acostumbrado. atención. O sea, si te vas a Suiza y ves un niño de ojos azules, pues no volteas a verlo. Pero aquí en México, Claro, qué vas, importante esto que caminas, no dices. sé. Qué importante, porque yo, en mi caso es muy similar al tuyo. Ciertamente al principio yo tampoco sabía que tenía Down Lucía hasta que nació. Al principio yo tuve como un sueño premonitorio, porque en alguna de las consultas médicas el doctor me dijo, oye, tu bebé está bien gorda, necesitas dejar de comer carbohidratos. Y yo dije, pues yo como súper sano, ¿no? No hay forma de que esté gorda. Me dijo, es que la circunferencia de la cabeza es mucho menor en proporción a la de la pancita, y entonces quiere decir que está gorda, ¿no? Y a mí como que no me hizo mucho sentido eso que me dijo. Y una noche me desperté, me acuerdo, me levanté así como de sentada y dije, ¿y si tiene síndrome de Down? Bueno, pues si tiene, ya tiene, no puedo hacer nada. Y me volví a dormir. Y esto lo recordé como un mes después de que Lucía nació, ese sueño que tuve. Y realmente igual que tú, en nuestra casa mi hija siempre ha sido tratada como cualquiera. Muchas veces, como dices, se me olvida que tiene edad. A veces digo, bueno, qué necedad, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Y digo, ay, no, se me olvida que no va a aprender al mismo ritmo, ¿no? Pero la realidad es que, como bien dices, cómo el exterior vea a tu hijo tiene que ver todo con la energía que tú generas, desde tu familia, desde la unión que tienes con él, desde el nivel de aceptación que tú le das, de, de apoyo incondicional. Esto, qué importante lo que dices de no tener ninguna expectativa, es mi caso también. Yo creo que ella va a poder hacer todo lo que quiera, pero no vas descubriendo hasta dónde llegan sus capacidades, sino solo con el paso del tiempo. No hay forma de saberlo, en potencia, es un ser humano en potencia como lo somos todos. Y al igual que a un niño que no tiene ninguna condición, entre más lo desarrolles, más amor le des, mejor lo alimentes, le des más calidad en todo lo que le proporcionas como papá, se va a desarrollar de forma más óptima. Es lo mismo con los niños especiales, ¿no? Hay que cuidar su alimentación mucho más que cualquier niño, porque de esto depende mucho cómo funcionan sus conexiones neuronales y cómo se va desarrollando su cerebro, ¿no? Mi análisis después de 10 años de crecer junto con mi hija es, ellos logran hacer todititito, solo se tardan un poco más. Se tardan más. ¿Cuánto? No sé. No sé, porque depende de cada niño, depende de qué tantos rasgos tenga, qué tan agudos los tenga, si tienen alguna cardiopatía. Mi hija, por ejemplo, tuvo una cirugía de corazón abierto. Los primeros meses pues, no crecía, no se desarrollaba, si son hipotónicos, ¿no? Muscularmente, pues ella era una lechuga escurrida, no había forma, ¿no? Era azul, no crecía, etcétera. Pero a raíz de que la operamos, que fue un trago por demás complicado, difícil y triste en su momento, eh, hoy es la niña más sana que existe. O sea, no le da ni gripa, no le da un dolor de estómago, es alegre, es feliz y ha crecido conforme ella ha querido, ¿no? Y igual que Dante, a mí me pasaba que Lucía se sabía todos los colores, se sabía todos los números en inglés, en español, el abecedario, al derecho, al revés, pero no podía hablar, ¿no? Tú sabías sílabas, todo con señas y todo con el material, pero no podía hablar y titi, tipi, titi, pititi, nomás tipititeaba, ¿no? Y decidí modificar la estrategia y la saqué de una escuela regular en donde decidí ponerla al principio y la metí con puros niños Down a otra escuela, que me llamó tanto porque se llamaba Centro de Vida Autónoma. Eso quiero, que mi hija sea autónoma, que sepa ir al baño sola, que se sepa bañar sola, que a mí me vale gorro
si está en primero de primaria o en primero de secundaria o si se mete a la escuela, como tú. No importa, yo lo que quiero es que ella sepa moverse en el mundo donde vivimos. Y a partir de que la metí con sus amigos Down y sus maestras eran terapistas de lenguaje, comenzó a hablar. Comenzó a hablar y hoy es un loro que yo digo, por favor, ¿dónde se le apaga? ¿Dónde se le apaga? Y cuando estoy harta de todo lo que está que te digo, acuérdate, Paula, de cuando rezabas porque dijera una palabra, ¿no? Donde trabajabas todos los días en terapias y estimulación para lograr que lo hiciera. Entonces, moraleja, tu hijo va a llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Tu hijo tiene unas capacidades que tú ni medianamente te imaginas. Me maravilla el caso de esta chica que dices, qué misión de alma tener esa inteligencia y llegar a un cuerpo que tiene una discapacidad de ese tipo, ¿no? Como el autismo, que es tan rudo, tan más complejo de trabajar, pero que al final, como ella, trabajándolo adecuadamente, igual hablan, igual se vuelven tolerantes al ruido, a los cambios. No sé, a mí te lo decía al inicio, tener un hijo con discapacidad me parece la aventura más emocionante que una familia o unos papás pueden tener si tienen la actitud correcta, porque a ti como papá te va a llevar a ser la mejor versión tuya que puedas desarrollar si así lo decides. Y creces con ellos y creces hacia afuera y creces en todo lo que haces. Te desarrollas, te vuelves un ser humano, la verdad, de primera. Yo todos los papás que conozco de niños especiales digo, qué personas tan extraordinarias, tan maravillosas, tan empáticas. Y un poco de eso es lo que este mundo necesita, ¿no crees? Sí, no, claro. De hecho, nosotros siempre trabajamos a través de la empatía y todo lo que hacemos es a través de la empatía. Incluso damos como cursos de empatía y siempre tratamos de sacar, esa es una de nuestras palabras claves en un poquito todo lo que hacemos. Y pues también justo conociendo estas historias también como fuertes de los papás y esto, decidimos crear Daunte, que también Daunte creo que lo mencionabas por ahí al principio. Sí, cuéntanos de Dante. Daunte sigue en proceso y Daunte es una aplicación como una red social para padres primerizos con hijos con síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de padres, no? O sea, tengo un bebé y ¿qué hago, no? Desde el duelo, que para muchos es muy fuerte, para muchos es fuertísimo, y muchos pasan 7, 8, 9 años incluso no lo superan, y bueno, no hay que juzgar, cada quien vive su duelo y su proceso a su manera, pero un poquito el trabajo que queremos hacer con Daunte es eso. Primero, capacitar a todos los hospitales posibles o doctores y a las personas que hacen los ultrasonidos para que sepan cómo dar la noticia, porque también a veces ellos son muy crueles. Enfermeras, Y doctores diciéndote, pediatras, todos, sí, híjole, sí. echándote la culpa o diciéndote no te preocupes, esos niños se mueren rápido, 20,000 cosas, ¿no? 20,000 historias. Ay, no. Y de última, llenar de postales para decirle al médico de verdad, o bueno, si no tienes algo lindo que decir, No dales la digas, postal y diles que se comuniquen a este número. No digas nada y diles comunícate aquí, ¿no? claro. Eh, entonces, pero ¿cómo podemos ayudar a los papás primerizos? De hecho, un poquito a veces el trabajo que hacemos es sí llora, o sea, si quieres llorar, llora, pero llévalo a terapia y llora, pero esto, y sigue llorando y sigue lamentando, pero sigue actuando para que tenga un desarrollo pues mucho más temprano y para que pueda desarrollarse mejor. Y además, en el camino de ver sus logros, te vas enamorando de él, ¿no? En el caso de este rechazo que existe de muchos. Entonces, ¿cuál es la idea de la Daunte? Daunte se hace cuenta que un Facebook exclusivo para todas las personas que tienen que ver con el síndrome de Down, desde chicos con síndrome de Down, papás, hermanos, médicos que se dedican a síndrome de Down, maestros que se dedican a síndrome de Down, terapeutas. Entonces, la idea es que tú puedas postear tus fotos, puedas tener los amigos que tú tengas, pero lo interesante es que del lado izquierdo, o sea, tú vas a tener a los amigos que quieras, ¿no? No tienes que tener de amigos a toda la comunidad si no quieres, pero del lado izquierdo, lo que sí vas a tener es hasta arriba tener una lista de papás voluntarios que están dispuestos a que tú el día uno que sabes que nace tu hijo les puedes mandar un WhatsApp o hacer una llamada y sabes que te van a ayudar, te van a contener, te van a apoyar. Tenemos un grupo de tanatólogos voluntarios porque, bueno, creo que también esta parte del duelo es muy importante. Para muchos se muere su hijo ideal y les llega un hijo que no esperaban y pues sí, hay gente, como Así. digo, que pasan 7, 8, 9 años y siguen con el duelo. Tenemos la lista
de todos los terapeutas que hay por zonas. Entonces también está padre porque, por ejemplo, nosotros al principio conocíamos una terapeuta que nos quedaba casi hora y media, ¿no? Entonces también con el bebé, una hora y media de trayecto, una hora y media de regreso, entonces ya pierdes 3 horas al día. Además nos tocaba la mera hora del sol y el niño en el auto. Y entonces la idea es que, por ejemplo, si eres de satélite, sabes que hay 5 terapeutas ahí y vas buscando al más cerca. Ya si no te convence, pues te vas alejando un poquito más, pero sabes que hay 5 en tu zona de lenguaje o terapeutas físicos. Tenemos Fantástico. también la lista de todos los médicos, de todo México, de todos los médicos y hospitales que se dedican al síndrome de Down, de todas las escuelas que sí son verdaderamente inclusivas y que sí pueden aceptar a tu hijo con síndrome de Down y sabes que sí lo van a trabajar bien, no como muchas escuelas que se dicen inclusivas, pero los incluyen pero no los integran, y entonces el niño con síndrome de Down está por allá jugando solito mientras la maestra está dando clases. Con su maestra auxiliar y nadie lo pela. Uh-huh. Sí. Ay, a veces ni con maestra auxiliar, que es lo peor del caso. Mm. Y bueno, también tenemos una lista de cursos y talleres, tanto para papás como para educadores, como para chicos con síndrome de Down. Entonces, lo que hicimos un poquito, o sea, si queremos ayudar a los papás primerizos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Involucrar a toda la comunidad, ¿no? Para poder realmente ayudarlos. Y entonces lo que decidimos es, como hay muchas fundaciones, hay como muchas iniciativas por separado, y lo que hicimos fue juntar todas en la misma plataforma para que tú sepas, oye, yo quiero capacitarme, ¿qué hago como papá? Pues mira, está este curso para papás, o está este curso para que le enseñes a hacer del baño a tu hijo, o está este curso para que le enseñes de sexualidad, o está este curso para que oye, también está este curso para tu hijo que tiene síndrome de Down, para que aprenda tal cosa. Este curso tú que eres maestro para que te capacites más de cómo saber tratar o cómo a un chico con síndrome de Down. Incluso dentro de la aplicación, bueno, tenemos una asociación muy padre con Editorial Trillas, que desde hace 4 años están sacando muchos libros sobre discapacidad. Ahorita tienen 9 libros sobre síndrome de Down. Entonces también ahí para que tengas material para leer, para poder promover. Tenemos como un mercadito también para que puedan intercambiar cosas entre los papás, que por ejemplo la silla Bumbo, que te cuesta como 5,000 pesos y solo la utilizan un mes y ya no tienes nada que hacer con la silla, pues o la vendes más barata o la intercambias o la regalas. Y también tenemos incluso dentro de la aplicación un Tinder, que es esta aplicación para ligar. Entonces tenemos esta aplicación para que entre jóvenes con síndrome de Down puedan meterse al Tinder y pues puedan ¡Qué conseguir padre! pareja, pueden conseguir amigos. Y pues esa aplicación, justo esa aplicación fue con la que participé en el premio Creator Awards. Esa aplicación ha ganado ya varios premios. Digo, esa es una aplicación muy grandota, todavía nos va a costar cerca de 8 meses más en ya tenerla al 100%. Pero Pero bueno, se ha crecido mucho. ya Siempre, tienes la página, el grupo en Facebook, ¿no? Ese, el de Daunte. sí, el grupo lo tengo, no lo he manejado mucho, ahí lo tenemos. Lo que sí ya tenemos es en el mail una base de datos de más de 10,000 familias, que eso está padre, ya para que el día que saquemos la aplicación pues empiecen a sumar todo el mundo. También tenemos algunos amigos Padrísimo. actores que nos han hecho algunos videitos promocionando la aplicación. Eso es lo que más bien le puse un stop a la aplicación, porque al principio la empezamos a promocionar, empezó a crecer mucho, pero todo el mundo ya la quería. ¿Y por qué no sale? Y ya la quiere, ¿y cuándo está? Entonces más bien decidimos poner una pausa y ya cuando esté lista, yo ahora sí mandar a hacer toda la publicidad y todo para que ya se puedan integrar y ahí tengan todas las herramientas, ¿no? También ahí tenemos la lista de todas las fundaciones que se dedican al síndrome de Down y por Ah, pues zonas. mira, a mí me brillan mis ojos así de todo lo que significa para este entorno y este submundo en el que vivimos, ¿no? Que mucha gente le pasa desapercibido, pero que es mucho más común, es mucho más real de lo que muchos piensan, ¿no? Hay N personas que tienen parientes, hijos, sobrinos con síndrome de Down de todas las edades y que si bien probablemente los papás de inicio no la estén pasando bien, por obvias razones, porque como dices, se muere tu hijo ideal, eh, pero se transforma en uno mucho más chido, en uno mucho más integral, en alguien, como hemos dicho, que tiene todo un propósito de haber llegado a tu vida. Las personas que están alrededor también pueden, con conocimiento de causa y sabiendo de qué se trata todo esto, pues ser soporte, ¿no? Papás, abuelos, tíos, que muchas veces es una ayuda que necesariamente tendría que darse, ¿no? Cuando los papás están tronados, que se da en muchos casos. Que ya hay mucho más apertura y mucho más unión.
Por ejemplo, yo de Claro, cuando empezaba a dar clases de teatro y eso, hace 15 años, más o menos, hace 10 sí, años, ha no había cambiado. papás involucrados, solo mamás. No había papás, te enterabas de verdad de cada historia, a los festivales solo iban las mamás, te enterabas había como un 85-90% de índice de mamás solteras y divorcios, por ejemplo, de que nació Dante para acá, que ya hay como mucho más información, ya hay especialistas, que estamos en varios grupos, creo que la comunidad de síndrome de Down se está uniendo muchísimo, hay muchísimos papás involucrados, incluso papás que ya llevan a los hijos a las terapias, ¿no? Que antes no sucedía, y ha sido también como muy padre, ¿no? Que ya muchos papás, el índice de divorcios ha bajado muchísimo, ya hay muchísimo más información. Entonces creo que eso también ha sido como algo muy padre para crecer, ¿no? Y las redes sociales, ¿por qué? Porque te pones en Facebook, a cada rato te encuentras un gimnasta, un actor, un Claro. futbolista con síndrome de Down que ha hecho Tremendo cosas caso de impresionantes, éxito, ¿no? ¿no? Increíble, Ajá. claro. Y entonces ya hay tantos también que los mismos papás se dan cuenta pues que el hijo puede llegar hasta donde quiera, ¿no? Más bien Exactamente. siempre somos nosotros los que los limitamos o los que no los dejamos. Así es. Oye, Julio, entonces yo pretendo, ya que comparta esta grabación, tanto en el canal como en el podcast, mi intención es poner todas las ligas para que la gente pueda conocer todo tu trabajo, ligas de Facebook, para que puedan conocer si tienen ya hijos más grandes, del Krav Maga de defensa personal, me parece que es brillante. Estuve viendo el video que me mandaste y veo a los chavos cómo se empoderan muchísimo, ¿no? Cómo se sienten seguros, cómo les cambia totalmente el autoconcepto cuando se conocen que pueden ellos pararse por ellos mismos y no depender de alguien más. Me hace increíble. Entonces, papás que quieran que sus hijos participen en un arte marcial de autodefensa como esta, en Daunte, todo esto del Martian Project, me parece brillante lo que haces, me parece un hallazgo haberte encontrado, me siento muy afortunada y cuando Daunte despegue, bueno, pues me pongo a tu disposición para a través de todo lo que yo hago, darlo a conocer y compartirle a la gente. Yo estoy en proceso de empezar a involucrarme mucho más en comunidad, ¿no? Porque tengo mucho creado, pero acá, indoors, ¿no? Como dentro de casa, pero sí que me encantaría comenzar a involucrarme real y verdaderamente de forma activa en todas las comunidades y contigo, bueno, pues empezar a hacer cualquier cantidad de trabajo, lo que quieras, estoy aquí a tu servicio. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que la idea siempre es sumar, ¿no? Y también muy Claro. importante ese trabajo con los papás, que también es algo que hacemos. Todas nuestras clases, todas nuestras terapias van como muy de la mano a trabajar mucho con los papás para estar en sintonía todos, ¿no? De nada sirve que tú les enseñes algo, lleguen a casa y les destruyan todo eso, ¿no? O también Claro. esta parte, por ejemplo, muy difícil de repente para la vida laboral o para ya alguna profesión que se quieran dedicar. Por ejemplo, tengo un alumno que es fotógrafo, es un fotógrafo buenísimo. Él ya iba conmigo a tomar fotos, pero con una camarita que no era nada funcional. Entonces hacía encuadres muy bonitos, pero salía pixeleada y todo muy mal por la calidad de la cámara. Y primero cuando les cuento a los papás que hay que comprar una cámara de 20,000 pesos, pues imagínate el show, ¿no? El shock, ¿no? Tú le comprarías una cámara de 20,000 pesos a tu hijo con discapacidad, ¿no? Si a veces ni siquiera un hijo sin discapacidad, ahora dices que va a ser tu hijo con discapacidad o todas esas cosas que traemos. Que fue un trabajo de Creencias. 8 meses, platicar con los papás, decirles, enseñarles el trabajo. Y bueno, al final se la compraron y ahora este chico ha capitalizado más de 80,000 pesos de trabajo que ha hecho con esa cámara ya profesional, ha ido a fotografiar cosas importantes, es el fotógrafo oficial de un festival de cine, estuvo en una pasarela, fotografiando una pasarela de Sara Bustani, entonces ya he hecho cosas como muy interesantes y eso es mucho el trabajo que hacemos, ¿no? Sí prepararlos para una vida laboral e independiente, pues lo más posible, también de acuerdo a la funcionalidad. Sabemos que también algunos, ya sea por estimulación que tuvieron temprana o no, pues sí son como mucho más funcionales que otros para muchas cosas.
y bueno, tratamos justo de desarrollar como esa genialidad o esa capacidad que tienen para enfocarla, para que puedan hacer cosas por ellos mismos y que no tengan que tener ahí a los papás pegados, como dices, pero bueno, también es un trabajo muy fuerte con los papás para que les den como ese apoyo y los dejen ser, ¿no? Como un Claro. poquito el papá de los papás de Adara. Imagínate cuando Adara les dijo quiero ser astronauta, pues al principio fue, pues sí, o sea, si un hijo regular te dice a lo mejor quiero ser astronauta, es como cuando de chiquitos todos queríamos ser bomberos, ¿no? Entonces, Claro, así, claro, pero pues entonces ha sido un trabajo también mucho con los papás para que les den todo ese apoyo y ahorita claro. la mamá de Adara es la más comprometida, la que más la apoya y incluso tuvieron la oportunidad a principios de año de estar ahí en la NASA ya en un programa para Adara y conseguir una Wow, beca para la Universidad de Arizona qué y emoción. tío, creo que es como muy importante sí, involucrar a los papás en Claro. todos los sentidos. Creo que el llamado, hay varios llamados principales que a través yo de este podcast siempre hago. Primero, y es algo que dijiste importante, se comprende que estés viviendo un duelo y que sea difícil al principio, pero llévalo a sus terapias desde el mes, o sea, o si es posible antes, porque los fundamentos eh, físicos y mentales que se hacen a través de las terapias van creando unos cimientos muy firmes en todo su crecimiento y su desarrollo que se van a ver reflejados en el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 10 y el 20 y en adelante. Y todo inicia desde los primeros meses de vida. Así que no te tardes en llevarlo a sus terapias, aunque estés en duelo. Es algo importante porque cuando te des cuenta que es una realidad que llegó para quedarse, que este no es un regalo que se devuelve, es un regalo que se abraza, se probablemente pueda parecer un regalo que no está envuelto muy hermoso, pero cuando descubras lo que hay dentro de ese regalo, te vas a maravillar. Segundo, que apoyes a tu hijo en todo y que creas en él, ya sea un hijo regular o un hijo con discapacidad. Todos los sueños pueden realizarse, no importa la edad, no importa el tiempo, mientras la esperanza y la visión y la perseverancia y los hábitos te lleven hacia allá. Y pues allégate de personas tan increíbles como lo es Julio. O sea, que tiene tantas ganas de dar, tanto que aportar, tanto que apoyar desde una energía tan padre, tan blanca, tan pura y tan hermosa. No sabes cómo te lo reconozco a ti, Yanji. Digo, no tengo el placer de conocerlos en persona, pero de verles su mirada, lo que hacen, el amor que le ponen a lo que hacen, mi más profundo y enorme respeto. Y te Y, agradezco, Julio, todo esto que me platicas. Me abres y a mucho los los ojos. hermanitos de Dante también. Dante tiene un hermano de 14 años y una hermana de 2 años, Alexis y Luna. Y pues hasta con Alexis fue como muy padre, ¿no? Porque también conozco historias de hermanos que hasta les da pena, que los rechazan. Cuando nace Dante, Alexis justo estaba terminando la primaria y bueno, en su salida de sexto se iba por Dante a presumírselo a todos sus amigos, ¿no? Y todos los amigos felices, y miren, y mi hermanito, y mi hermanito. Y desde el otro día que nació, que le contamos que su hermanito tenía síndrome de Down, fue a contarle a la maestra, mi hermanito nació con síndrome de Down. No lo entendía al 100% porque también con Dante de repente, cuando era muy bebé, no se le notaba como a primera vista el síndrome de Down, como a muchos de repente. A Dante se le notaba muchísimo cuando lloraba o cuando se reía. Ahí sí, como que Claro. decíamos el Down a todo lo que da, pero de repente no se le notaba. Entonces a Alexis lo único que se hacía se le quedaba viendo y nos preguntaba, ¿y un día se le va a quitar? Y bueno, ya le explicábamos que no, pero fuera de eso, y bueno, pues su hermanita a lo mejor está más chiquita, pero también pues nos ha servido mucho de apoyo, ¿no? Porque pues evidentemente pues todo lo que hace la hermanita de repente en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo va avanzando la hermanita, pues Dante también lo hace, ¿no? Y es Lo también como hace, una lo parte, imita, alguien claro. de su edad que también lo está estimulando. Y por ejemplo, ahorita con el confinamiento, con el encierro, pues que tiene alguien con quien pelear, con quien platicar, con quien corretearse, con quien reírse, Qué padre. pues esta parte, tío, creo que este apoyo también de los hermanos, Claro. Parte pues es primordial. como muy, muy importante. Claro, yo también tengo esa gran fortuna. Mis hijas son las mejores maestras de Lucía, la aman y la adoran igual, la han presumido desde el día uno y yo jamás he sido
Creo que una vez me ha tocado que una mala onda, ¿no? Pero en realidad todo el mundo la quiere, la abraza, la entiende, la procura y una vez más, todo tiene que ver con toda la energía que se genera desde ti, desde tu pareja, desde tu casa, desde tu entorno y así es como tu hijo va a crecer, en esa energía, Sí. porque va a seguir Y bueno, llamando la semejante. Dime. y por ejemplo, Dante a sus 4 años ya participó en un catálogo de Liverpool, de unas toallitas, salió en un calendario que se imprimió en más de 50 países, en un Wow. calendario, del calendario del año pasado, pues digo, Dante y varios proyectos se han hecho como a nombre de él. Participó en Talento Down el año pasado. Y fue muy padre porque tenía 3 años y fue el único chiquito en participar. Todos eran de 14 años para arriba. Y como dices, aprendes habilidades que ni nosotros. Él participó, él tiene 9 botecitos que mete encima del otro, pero solito aprendió a girarlos y logra girar hasta 7, 8 botes al mismo tiempo. Y nosotros hemos Wow. intentado y no podemos girar más de 3 o 4 botes. Y él agarra con las 2 manos. Entonces tenía ahí al jurado sorprendido de cómo primero los saca, los acomoda. Entonces todo era así como, ay, bravo, ya sacó los botes y los acomodó, ¿no? Tiene 3 años. Pero cuando los empieza a girar, pues todo el mundo sorprendido, ¿no? Y Qué hasta chido. la cara que hicieron. Y entonces, digo, ha sido como muy padre porque, pues te digo, pues no importa como la discapacidad, ¿no? No. Él ha seguido y sigue haciendo. Incluso el premio Creator Awards, la mitad del premio se lo debo a Dante, porque ahí justo en WeWork, que fue donde me gané este premio, yo siempre me llevaba a Dante, me llevaba por lo menos a Dante 2 veces a la semana a la oficina, y bueno, se volvió el más popular, grabaron también ahí un montón de videos con Dante, entonces, pues el niño no para y ahí sigue. Qué maravilla. Pues toda mi admiración, muchas felicidades. Y ya para ir cerrando, Julio, yo, bueno, creo que tú y yo nos podríamos sentar a platicar muchas, muchas, muchas horas de muchos temas. Pero bueno, para ir cerrando, las personas que escuchen este mensaje, que vean este video, que vean, que escuchen el podcast, ¿cómo se acercan a ti? ¿Cómo pueden, digo, independientemente de que yo voy a compartir las ligas, en dónde encuentran a Julio si tienen la inquietud de que su hijo participe de alguno de estos proyectos que tienes? Pues tenemos varias redes sociales. En Facebook estamos justo como The Martian Project, Crack Down o Daunte. Y igual en Instagram estamos con los mismos 3. Y no sé, para que lo vean, porque a lo mejor ahorita se los digo y se les va a olvidar. Si quieres, comparte mi correo electrónico y mi teléfono, y ya que se contacten con nosotros. Porque también algo que hacemos mucho es que si nosotros no podemos como atender alguna necesidad, siempre justo por esta como unión y sinergia que hemos creado, pues también te podemos canalizar con quien sí puede hacerlo directamente. Perfecto. Pues te agradezco infinitamente todo lo platicado, lo que compartes, todo tu trabajo y lo que haces. Y me va a fascinar poder ir a verte a México pronto. Nada más podamos libremente movernos para que mi hija vaya a ese diagnóstico musical, porque bueno, ya se me queman las habas de que viva esa experiencia. Entonces, pues, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Julio? Pues siempre hay 2 frases que me gustan mucho, siempre compartir y despedirme con estas frases, que las he utilizado a lo largo de mi vida y sobre todo por esta parte del trabajo con las fundaciones y todo. Una es, nadie es lo suficientemente pobre para no poder dar algo por los demás. Nadie es lo suficientemente rico para nunca necesitar de los demás. Y si hacemos las cosas juntos, podemos hacer mucho más y mejor. Y hay otra frase que es anónima, pero bueno, se la aprendí, se la robo a Rita Romanovsky, que también se dedica de toda la vida a la inclusión y es una mujer que ha trabajado en todo el mundo, a la que le he aprendido muchísimo. Hay una frase también con la que ella siempre cierra que me gusta muchísimo, que es: hicieron un círculo para dejarme fuera y yo hice un círculo más grande para incluirnos a todos. Ay, wow. Ya, se me enchinó Y la bueno, piel. y al contrario, Qué lindo. muchas, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad es un honor para mí. Y bueno, cuando gustes, aquí estaremos.
Muchas gracias, Julio. Ay, pues qué intensidad de sesión, de episodio. Agradezco inmensamente el favor de tu escucha, a quien ha estado del otro lado. Híjole, ahora sí nos llevamos cantidad de datos, cantidad de herramientas y de posibilidades. Entonces, ya sea que esto sea para ti o sea para alguien que tú conoces, te hago la más amorosa invitación para que lo compartas, para que le dejes saber a papás que tienen esta condición, que esto existe. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión y nunca olvides que si cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos la siguiente.